América Latina es una región tan diversa como intensa. Sus ciudades combinan historia, modernidad, naturaleza y una identidad cultural que se vive en la calle, en la comida, en la música y en la forma de relacionarse. En este recorrido vamos a explorar 12 ciudades que se destacan no solo por su belleza, sino también por la calidad de vida que ofrecen a quienes deciden habitarlas. Lugares donde el ritmo urbano convive con paisajes únicos, donde el costo de vida puede ser equilibrado y donde el trabajo, el ocio y la vida cotidiana encuentran un punto de encuentro. No se trata solo de destinos turísticos, sino de ciudades pensadas para vivir, crecer y proyectar el futuro. A lo largo del video iremos descubriendo qué hace especial a cada una, qué las distingue y por qué hoy son consideradas entre las mejores opciones para vivir en Latinoamérica. Santiago de Chile. Rodeada por la imponente cordillera de los Andes, Santiago combina muchas de las ventajas de una gran capital latinoamericana con algunos de los mejores indicadores de desarrollo de la región. Como principal centro económico de Chile, concentra una gran parte de las oportunidades laborales del país y atrae a profesionales, estudiantes y emprendedores de toda Sudamérica. Uno de sus mayores orgullos es el Metro de Santiago, considerado entre los sistemas de transporte más modernos y extensos de América Latina. Su amplia cobertura permite desplazarse por gran parte de la ciudad de manera rápida y eficiente, algo que impacta directamente en la calidad de vida de millones de habitantes. La ciudad también destaca por su infraestructura, sus servicios y una oferta educativa que incluye algunas de las universidades más prestigiosas de Chile. A esto se suma una escena gastronómica y cultural cada vez más diversa, especialmente en barrios como Las Tarrias, Providencia y Bellavista. Pero quizás lo que hace única a Santiago es su ubicación. En pocas horas es posible pasar de la ciudad a centros de esquí en plena cordillera o llegar a las costas del Pacífico. Esa combinación entre oportunidades profesionales, conectividad y acceso privilegiado a la naturaleza convierte a Santiago en una de las ciudades más atractivas para vivir en América Latina. Florianópolis. Conocida por muchos argentinos como uno de los destinos turísticos más populares de Brasil, Florianópolis ofrece algo que va mucho más allá de sus playas. Construida en gran parte sobre una isla, la ciudad ha logrado combinar naturaleza, calidad de vida y desarrollo económico de una forma poco común en América Latina. Sus más de 40 playas, lagunas y senderos convierten al mar en parte de la rutina diaria de quienes viven allí. Pero Florianópolis no es solamente un lugar para vacacionar. En los últimos años también se ha consolidado como uno de los principales polos tecnológicos de Brasil, atrayendo empresas, emprendedores y profesionales de distintos sectores. Barrios como Lagoa da Conceição reflejan bien esa combinación entre trabajo y estilo de vida, donde la actividad económica convive con deportes al aire libre, gastronomía y una fuerte conexión con la naturaleza. Quizás por eso muchas personas llegan por unos días y terminan imaginando una vida allí. La posibilidad de trabajar en una ciudad moderna sin renunciar a las playas, los espacios verdes y un ritmo más relajado ha convertido a Florianópolis en una de las ciudades más atractivas para vivir en Brasil.
Ciudad de México. Con más de 20 millones de habitantes en su área metropolitana, Ciudad de México no solo es una de las ciudades más grandes del planeta, sino también uno de los principales centros económicos, culturales y académicos de América Latina. Su enorme tamaño puede resultar abrumador, pero es precisamente esa escala la que le permite ofrecer una diversidad de oportunidades difícil de encontrar en cualquier otro lugar de la región. La ciudad concentra sedes de empresas nacionales e internacionales, universidades de prestigio y una de las escenas culturales más activas del continente. Museos, teatros, conciertos, festivales y eventos de todo tipo forman parte de una agenda que prácticamente nunca se detiene. En términos de infraestructura destacan corredores modernos como Paseo de la Reforma, Santa Fe y Polanco, mientras que espacios como el Bosque de Chapultepec aportan una enorme área verde en medio de la urbanización. A esto se suma una extensa red de transporte público que incluye uno de los sistemas de metro más grandes del mundo. Pero quizás el mayor atractivo de Ciudad de México sea la cantidad de posibilidades que ofrece. Aquí conviven centros financieros, barrios históricos, zonas universitarias, polos tecnológicos y algunos de los mejores restaurantes del continente. Pocas ciudades latinoamericanas permiten acceder a una oferta tan amplia de empleo, educación, cultura y entretenimiento en un mismo lugar. Para quienes buscan una ciudad dinámica, diversa y llena de oportunidades, Ciudad de México continúa siendo una de las opciones más importantes de toda América Latina. Buenos Aires. Pocas ciudades de América Latina logran combinar una oferta cultural tan amplia con el nivel de servicios y oportunidades que ofrece Buenos Aires. Capital de Argentina y centro económico del país, concentra algunas de las universidades más prestigiosas de la región, una extensa red de transporte público y uno de los mercados laborales más diversos de Sudamérica. Pero más allá de los números, gran parte de su atractivo está en la vida cotidiana. Buenos Aires es una ciudad que se vive en la calle. Sus cafés históricos, librerías, teatros, parques y barrios con identidad propia hacen que cada zona tenga una personalidad diferente. Mientras San Telmo conserva la arquitectura de otra época y el espíritu de la inmigración que ayudó a construir la ciudad, Palermo se ha convertido en uno de los principales polos gastronómicos y culturales del continente. Recoleta refleja una faceta más elegante y tradicional, mientras que Puerto Madero muestra el perfil moderno de una metrópolis que continúa transformándose. La vida cultural ocupa un lugar central. La ciudad cuenta con una de las mayores concentraciones de teatros del mundo, una escena musical activa durante todo el año y una tradición literaria que le valió el reconocimiento como Capital Mundial del Libro. A esto se suma una oferta educativa destacada y una infraestructura que permite moverse con relativa facilidad entre distintos puntos de la ciudad. Buenos Aires también posee una característica difícil de medir pero fácil de percibir: una intensa vida social. Las reuniones con amigos, los cafés que permanecen abiertos hasta altas horas de la noche, los clubes de barrio, el fútbol y la costumbre de ocupar el espacio público forman parte de una cultura urbana que le da a la ciudad una energía particular. Para muchos, esa combinación de oportunidades, actividad constante y vida cultural convierte a Buenos Aires en uno de los lugares
más atractivos para vivir en América Latina. Ciudad de Panamá. Pocas ciudades de América Latina han experimentado una transformación tan acelerada como Ciudad de Panamá. En apenas unas décadas, pasó de ser una capital relativamente pequeña a convertirse en uno de los principales centros financieros y logísticos de la región. Impulsada en gran parte por la importancia estratégica del Canal de Panamá. Su economía dolarizada, la presencia de empresas internacionales y su posición como punto de conexión entre América del Norte y Sudamérica han generado un mercado laboral particularmente atractivo para profesionales de distintos sectores. Esta dinámica se refleja en su moderno horizonte de rascacielos, especialmente visible en áreas como Punta Pacífica, Costa del Este y la Cinta Costera. Sin embargo, la ciudad no vive únicamente de los negocios. El casco antiguo conserva parte de la historia panameña, entre plazas, iglesias y edificios restaurados, mientras que la calzada de Amador ofrece uno de los espacios públicos más emblemáticos para caminar, hacer deporte o disfrutar de vistas privilegiadas hacia la bahía. Para muchas personas, el principal atractivo de Ciudad de Panamá es precisamente esa combinación entre oportunidades económicas, conectividad internacional y una calidad de vida que sigue atrayendo residentes de toda América Latina. Medellín. Rodeada por las montañas del Valle de Aburrá, Medellín se ha convertido en uno de los ejemplos más reconocidos de transformación urbana en América Latina. Conocida como la ciudad de la eterna primavera por su clima agradable durante gran parte del año, combina naturaleza, innovación y una calidad de vida que ha atraído a miles de personas en las últimas décadas. Uno de sus mayores orgullos es su sistema de transporte integrado, que conecta metro, tranvía, metrocables y buses en una misma red, permitiendo unir sectores de la ciudad separados por una geografía compleja. Esta apuesta por la movilidad y la inclusión urbana ha sido estudiada en numerosas ciudades del mundo. Medellín también destaca por su ecosistema de innovación, impulsado por universidades, centros tecnológicos y proyectos que han contribuido a diversificar su economía. Al mismo tiempo, espacios como la Plaza Botero, el Jardín Botánico o la renovada Comuna 13 reflejan una ciudad que ha sabido reinventarse sin perder su identidad. Para muchos, el mayor atractivo de Medellín es precisamente ese equilibrio entre modernidad, clima agradable, oportunidades y una cultura local que mantiene un fuerte sentido de pertenencia. Una combinación que la ha convertido en una de las ciudades más valoradas para vivir en Colombia y en toda América Latina. Lima. Construida frente al Océano Pacífico y habitada por más de 10 millones de personas, Lima es el principal centro económico, financiero y cultural de Perú. Desde aquí se toman gran parte de las decisiones que impulsan al país, concentrando universidades, empresas, oportunidades laborales y una actividad comercial que la convierten en una de las ciudades más importantes de Sudamérica. Su identidad combina siglos de historia con una metrópolis en constante movimiento.
El centro histórico conserva iglesias, plazas y edificios que recuerdan su pasado como una de las ciudades más influyentes del Imperio Español en América. Mientras distritos como Miraflores, San Isidro y Barranco representan la cara más moderna de la capital. Lima también se ha consolidado como uno de los grandes referentes gastronómicos del mundo. Su cocina, resultado del encuentro entre tradiciones indígenas, europeas y asiáticas, atrae visitantes de todos los continentes y forma parte de la vida cotidiana de la ciudad. Para quienes buscan oportunidades profesionales, servicios, educación y una oferta cultural difícil de igualar dentro de Perú, Lima sigue siendo una de las opciones más completas y dinámicas de América Latina. Curitiba. Curitiba es una ciudad que suele pasar desapercibida fuera de Brasil, pero que durante décadas ha sido estudiada como uno de los grandes ejemplos de planificación urbana en América Latina. Su crecimiento estuvo acompañado por proyectos innovadores de transporte público, espacios verdes y desarrollo sostenible, que la convirtieron en una referencia para ciudades de todo el mundo. Con cerca de 2 millones de habitantes, ofrece un equilibrio difícil de encontrar entre tamaño, infraestructura y calidad de vida. Sus más de 30 parques y áreas verdes ayudan a crear un entorno urbano agradable, destacándose lugares como el Jardín Botánico y el Parque Barigüí, muy presentes en la vida cotidiana de los habitantes. La ciudad también posee una economía diversificada, con presencia de industrias, tecnología, servicios y educación superior. Barrios como Batel concentran comercios, restaurantes y una amplia oferta de servicios, mientras que el reconocido Museo Oscar Niemeyer aporta una fuerte identidad cultural. Más que por sus monumentos o su vida nocturna, Curitiba sobresale por algo menos visible pero muy valorado por quienes viven allí. Una ciudad organizada, funcional y pensada para el largo plazo. Por eso suele aparecer entre las mejores opciones para vivir en Brasil y en América Latina. Montevideo. Frente a las aguas del Río de la Plata, Montevideo ofrece algo cada vez más difícil de encontrar en las grandes ciudades de América Latina. Tranquilidad. Con poco más de 1 millón de habitantes, la capital uruguaya combina los servicios de una ciudad moderna con un ritmo de vida mucho más pausado que el de otras metrópolis de la región. La Rambla, que se extiende por más de 20 kilómetros junto a la costa, es uno de los símbolos de la ciudad y forma parte de la vida cotidiana de sus habitantes. Allí es común ver personas caminando, haciendo deporte, compartiendo un mate o simplemente disfrutando del atardecer. Esa relación constante con los espacios públicos y el entorno costero es una de las características que más valoran quienes viven allí. Montevideo también destaca por sus niveles de estabilidad institucional, su oferta educativa y una calidad de vida que suele ubicarse entre las más altas de América Latina. Barrios como Pocitos, Punta Carretas o Parque Rodó combinan áreas residenciales, espacios verdes
y una amplia oferta de servicios. Más que una ciudad de grandes contrastes o de ritmo acelerado, Montevideo atrae por su equilibrio. Para muchos representa la posibilidad de disfrutar de una vida urbana cómoda, segura y relajada, sin renunciar a las ventajas de una capital. Córdoba. Segunda ciudad más poblada de Argentina. Córdoba ha construido una identidad propia que la distingue claramente del resto del país. Gran parte de esa personalidad nace de sus universidades. La Universidad Nacional de Córdoba, fundada en 1613, es una de las más antiguas de América Latina y atrae cada año a miles de estudiantes de distintas provincias y países vecinos, convirtiendo a la ciudad en uno de los principales centros educativos de América Latina. Esa presencia constante de jóvenes le da a Córdoba una energía difícil de encontrar en otros lugares. Su vida social, cultural y nocturna gira en gran medida alrededor de la comunidad estudiantil, generando un ambiente dinámico que se refleja en sus bares, centros culturales, recitales y espacios de encuentro. Pero quizás una de sus mayores ventajas sea la posibilidad de combinar vida urbana con naturaleza. A pocos kilómetros del centro comienzan las sierras de Córdoba, una región de ríos, lagos y pequeños pueblos que funciona como escape habitual para miles de habitantes durante los fines de semana. Con un costo de vida generalmente más accesible que Buenos Aires, una economía diversificada y una fuerte tradición académica, Córdoba ofrece un equilibrio muy atractivo entre oportunidades, vida social y contacto con la naturaleza. Mérida. Ubicada en la península de Yucatán, Mérida se ha ganado una reputación que pocas ciudades latinoamericanas pueden reclamar, la de ser uno de los lugares más seguros para vivir en la región. Esa sensación de tranquilidad, sumada a un crecimiento sostenido y una infraestructura cada vez más moderna, la ha convertido en uno de los destinos residenciales más buscados de México. La ciudad conserva una fuerte herencia cultural visible en su arquitectura colonial, sus plazas y avenidas históricas, especialmente en el tradicional Paseo de Montejo. Al mismo tiempo, sectores como Altabrisa y Cabo Norte reflejan el desarrollo reciente, con hospitales, universidades, centros comerciales y nuevos barrios residenciales. Otro de sus atractivos es su ubicación estratégica. Las playas del Golfo de México, las zonas arqueológicas mayas y diversos espacios naturales se encuentran a poca distancia de la ciudad. Para quienes priorizan tranquilidad, seguridad y un ritmo de vida más pausado, sin renunciar a los servicios de una gran ciudad, Mérida se ha convertido en una de las opciones más valoradas de toda América Latina. San José. Ubicada en el corazón del Valle Central de Costa Rica, San José funciona como el principal centro económico, educativo y administrativo del país. Aunque no posee la escala de otras grandes capitales latinoamericanas, destaca por ofrecer un entorno relativamente estable y una calidad de vida que suele posicionarse entre las mejores de Centroamérica.
La ciudad concentra universidades, centros tecnológicos y una creciente actividad vinculada a servicios, innovación y empresas internacionales. Sectores como Escazú y Santa Ana se han convertido en algunos de los más desarrollados del país, combinando áreas residenciales modernas, comercios y espacios corporativos. Uno de sus mayores atractivos es la cercanía con la naturaleza. Desde San José es posible llegar en pocas horas a volcanes, bosques tropicales, playas del Pacífico o del Caribe, una ventaja difícil de igualar en la región. Para quienes buscan un estilo de vida más tranquilo, con estabilidad, servicios modernos y una fuerte conexión con el entorno natural, San José se ha consolidado como una de las ciudades más atractivas de Centroamérica. Más allá de sus diferencias, todas estas ciudades comparten algo en común. Son lugares donde millones de personas construyen proyectos, forman familias, persiguen oportunidades y buscan una vida mejor. Porque al final, una ciudad no se define únicamente por sus edificios, sus calles o su economía. Se define por las experiencias que permite vivir y por las historias que ayuda a construir. Y quizás la mejor ciudad para vivir no sea la más grande, la más moderna o la más famosa, sino aquella que de alguna manera logra sentirse como hogar. Esperamos que les haya gustado este recorrido y los esperamos en el siguiente video. Y recuerden, procrastinar no es malo si lo haces con nosotros.